Necesito ayuda. Alumnos que padecen bullying. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Tenemos que contextualizar el programa de hoy. Necesito ayuda. ¿Cómo detectamos a aquellos que sufren del bullying? Y cómo detectarlo a tiempo, que no es menor. Vamos a contextualizar el programa de esta noche. Mira. El Departamento de Seguridad Pública de Texas confirmó la muerte de 19 estudiantes luego de este tiroteo del martes en la escuela primaria Ruff de Texas. Hay que decir que el sargento Estrada le ha confirmado a nuestro colega Don Lemon de CNN que también se confirmó la muerte de un segundo adulto este martes por la noche como resultado de este tiroteo. Hay que decir que estos números no incluyen al tirador Salvador Ramos, este joven de 18 años. Estrada dice que la abuela de Salvador Ramos, a quien le disparó antes de llegar a la escuela, está hospitalizada en estado. Estos son sus nombres y sus rostros. Son las historias de las personas que aquí murieron. Él es José Flores Jr., tenía 10 años de edad. Su tío dijo que le gustaba jugar béisbol. La mañana del martes recibió un reconocimiento por sus buenas calificaciones. La mamá de Alexandria Anaya Rubio publicó esta foto. Le dijimos que la amábamos, que la recogeríamos después de la escuela. No teníamos la menor idea de que esta sería... El vehículo, policías de Uvalde lo vieron y hubo un breve enfrentamiento. Llevaba un rifle de asalto y chaleco antibalas. Escapó del tiroteo, entró a la escuela y se metió a un salón lleno de alumnos de cuarto grado. La mayoría tenían solo 10 años. When he came in, he says it's time to die. And when I heard the shooting through the door, I told my friend to hide under something so he won't find us. Y yo miré a este muchacho que andaba caminando, pero lo miré como muy sospechoso, pero pues no, yo no pensé en nada, ¿verdad? Sino que cuando llegué a mi casa empezaron a pasar las voces de la escuela, de los policías y todo, y pues dije, pues, ¿qué te hará pasado? Ella era tan dulce, era la niña más dulce. Nunca hacía nada malo. Le hacía caso a su mamá y a su papá, siempre se cepillaba los dientes, era creativa, nos hacía cosas de manualidades a todos, nunca se metió en problemas en la escuela. Solo quiero saber por qué. Esto es lo que pasó, ¿sí? Y lo que nos conmovió a todos. Y obviamente nos movió un montón de cosas. Y por ahí vos estás en casa y decís, ¡ay, otra vez bullying, otra vez en la tele! Sí, hay que hablar, hay que visibilizar, porque esto puede terminar en una tragedia. Dios quiera que no. Pero también hay que hablar del asesino. El asesino que también sufrió bullying. Bullying que no sanó, evidentemente, y que se le agarró con la misma escuela. Por eso nos preguntamos qué estamos haciendo como sociedad, qué estamos haciendo también, cuál es nuestro granito de arena en esto. ¿Qué están haciendo los profesionales, los educadores? Por eso nos parece muy importante el programa. Yo sé que por ahí a veces en casa pueden decir, ay, otra vez con este tema y otra vez, pero lamentablemente cuando suceden esas cosas nos mueven a todos y no es tan lejano, porque seguramente en cada escuela hay más de un chico que sufre bullying. ¿Cómo canaliza ese bullying? Bueno, esta noche vamos a debatir y también queremos que opines. Estamos en todas las plataformas a través de @ReplayContenidos y también a través de nuestro WhatsApp 261-300-1600. Voy a saludar a Ceci Ortiz, neuropsicóloga. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. chicas. Me Hola, parece gracias. fundamental tu visión aquí esta tema, noche, sí. porque también cuando se habló de las víctimas y también se habló del asesino, es, bueno, ¿qué pasa también con esas personas que no sanan? O cómo ayudamos a los niños a sanar el bullying, para que no quede eso guardado, no con tanto odio hacia la escuela, hacia los profesores, hacia los maestros. Y sobre todo para no seguir dividiendo aguas entre víctimas y victimarios, ¿no? Es decir, en algún punto poder lograr algo que contribuya a que esto no ocurra. Bien decías vos Bien. recién, ¿no? Bien, ahí vamos a mejorar tu micrófono, Ceci, que me están diciendo que tenemos algunos problemillas. Voy a saludar también a Mariana Marino, ella es directora de la escuela. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, tal cual, nosotros creemos que estas temáticas hay que visibilizarlas, generar espacios de diálogo y de capacitación en las escuelas y que los estudiantes sean los protagonistas de dar lugar a estos debates y a generar otras formas de vincularnos
No, y sobre todo, si podemos poner algunas imágenes, sí, de ilustración. La segunda, esa no la segunda, porque cuando suceden casos así, ¿no? Que esto sucedió en Córdoba. Estaban los maestros presentes, los maestros dividiendo. Entonces, también un maestro tiene que cumplir esa función, el maestro tiene que meterse en eso, puede golpearse. ¿Qué seguridad tiene el maestro también dentro del aula? También hay que hablar de la escuela en general. Cuando hablamos de alumnos, también hablamos de maestros. Recordemos que, bueno, lo que sucedió en Texas también fue asesinada una maestra. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el protocolo de las escuelas? Porque ahí lo que vemos es una agresión total, ¿no? De un alumno hacia otro, un alumno que sufría bullying, y la maestra separando, cosa que la maestra se podría haber comido una piña también acá. Tal cual. Entonces, también, ¿qué sucede con los maestros? ¿Están protegidos? ¿Están desprotegidos? Yo creo que nosotros, los educadores, tenemos una gran responsabilidad porque cuando llegamos a estos eventos, a este nivel de conflicto y de violencia física, se pasaron varias señales. Hay una serie de señales que dan los estudiantes y que se ven en las clases. Dan señales. Dan señales, sí. Antes de llegar a la agresión física, hay agresiones verbales, hay comportamientos gestuales. Y bueno, la educación tiene que ver con esto, con enseñarnos a detectar estas señales previas y actuar antes para prevenir este tipo de conflictos. Entonces, nosotros creemos que hay que trabajar mucho en la promoción del buen trato, en promover una convivencia saludable, en dar espacios y generar estos talleres y estas capacitaciones justamente para gestionar las emociones, para incorporar la diversidad como una fuente de fortaleza y luego también trabajar específicamente en la prevención del bullying o del acoso entre pares, que tiene que ver con un trabajo grupal, porque esto tiene que ver con la violencia social. Entonces, hay señales verbales y no verbales que podemos detectar los educadores y frente a un conflicto, justamente saber que hay que parar la clase, dejar de dar, por ejemplo, matemática o lengua y trabajar sobre lo que acabamos de ver. Un estudiante al que le escondieron la regla, al que le sacaron el abono, al que lo empujaron o al que lo están llamando con un sobrenombre descalificante. Entonces, en ese momento es el momento de intervenir y evitamos llegar a estas situaciones. Y por supuesto, cuando detectamos a una víctima, entender que hay que hacer todo un abordaje institucional, individual, y que el agresor también es otra víctima, que también necesita su contención y su abordaje. Y fundamentalmente cuando vos en sos un directora curso de la Escuela Esquivel. de la Escuela Esquivel, y cuando Bien. en un curso o en una escuela pasa esto, justamente es la escuela la que tiene que desarrollar todos los dispositivos institucionales que tiene al alcance. Hay un protocolo en la Dirección General de Escuelas para actuar ante estos casos. Y bueno, hay mucho para hacer. Y sobre Eso, ahí todo vamos, comprometer a los eso. estudiantes y a las familias. Eso, comprometer estudiantes, familias, pero también yo esta noche voy a indagar muy a fondo todo, ¿sí? Vamos a ver si hay respuestas, si no hay respuesta o si me pueden responder. Pero también digo, las escuelas, ¿qué pasa? El tema de que si hay un alumno o no, si lleva un arma, un cuchillo, también revisamos a los alumnos, no se revisa. ¿Por qué no se revisa? Hay un protocolo. Bueno, yo quiero indagar bien a fondo todo. Y voy a saludar a dos maestras también de la escuela María Cremaggi Cavagnaro. ¿Está bien? Está bien, Perfecto. Cremaggi de Cavagnaro. Sí, Cavagnaro. Muy bien. Voy a saludar a Mónica Godoy. Hola, Ahí Gonzalo. está, Mónica. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, agradecer la invitación y esta charla. Nosotros como docentes de escuela primaria siempre apuntamos al diálogo con los chiquititos y a la reflexión. Maestra de Séptimo, séptimo. pero estoy también ayudando las trayectorias débiles. Así que estoy con los chicos que tienen dificultades de primero, segundo, tercero y Bien. cuarto. Así que como que tenemos el contexto Se llama general. trayectorias débiles, se llama. Sí, Ajá. sí, son los chicos que necesitan alguna ayuda, un poquito de más tiempo Bien. para garantizar los aprendizajes esperados. Y justamente lo que nos decía la señora directora, la escuela es garante de derechos. Entonces, como tal, nos tenemos que poner en esa posición y estar junto con los chicos, acompañarlos y darles la oportunidad de dialogar. Los pequeños, los chiquitos, nuestros niños desde 5 a 12 años necesitan del diálogo. Y cuando se sienten contenidos, se abren y buscan la ayuda del docente, buscan la ayuda del director. Así que tenemos que estar abiertos y dispuestos a escucharlos. Bien, voy a saludar también, sí, a ella, Ana Tondero.
maestra también de la misma Hola, escuela. buenas noches, sí. Te quiero agradecer por estar hoy acá. Sé que no es No. fácil, ¿no? Para la gente que hace otra actividad, que no está acostumbrada a la tele, es como todo un desafío esto. Sí, Pero bueno, sí, sí. gracias, ambas, No, a por ambos, a favor. todos. Gracias. No, gracias a ustedes por generar este espacio, que es muy importante. Y bueno, nosotros desde nuestra aula, que es nuestro espacio tan de convivencia con tantos chicos a veces, con tantos niños y niñas, que bueno, traen desde su casa, desde su entorno, un montón de situaciones, de dificultades, y que ven a lo mejor en el docente o quizás en el directivo un referente, y que bueno, se animan a charlarlo, a dialogarlo, a comunicarlo. Y bueno, nosotros también depende de nosotros generar esos espacios de reflexión, trabajando las emociones, que es muy importante, y de atenderlos a ellos, de contenerlos. Porque también me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuál es la disciplina correcta? ¿Y a dónde voy esto? ¿Cuál es la disciplina que yo, educador, tengo que ejercer para con mis alumnos y que ellos el día de mañana o que en el trayecto de la primaria o secundaria no me tengan odio, ¿no? Por ahí es la pregunta, una de las preguntas que es, bueno, a ver, ¿cómo hago esto? Porque digo, lo que sucedió en Texas es una persona que evidentemente tenía mucho odio por la escuela, por los maestros, mucha Por los bronca, pares. por los pares también. Sí, sí. Entonces, ¿cómo también como educadores podemos resolver esto? Porque por ahí a veces uno tiene que poner límites, que no es fácil poner límites, porque obviamente que hay situaciones que uno debe ejercer esta acción. Y digo, bueno, ¿cómo hago para que el chico no me tenga bronca? Que no venga con odio a la escuela, que no venga con... Muchas ¿se piensa estrategias. eso como maestro, como directivo? Sí, sí, muchas estrategias. Ujú. Generando siempre el buen trato, la armonía y bueno, y el juego, que es muy importante también en los más chiquitos y en los grandes también. Sí. Nos gusta jugar. Ujú. Entonces, bueno, esto de poder que ellos se puedan expresar, que puedan tomar distintos roles. Bueno, uno va ahí teniendo las herramientas para poder afrontar distintas situaciones que se pueden generar en el aula. Yo creo, Goga, Sí. que esto que está bueno que meta ahora un Sí. poquito, porque en realidad me parece bueno esto, pero creo que es un trabajo en equipo y en grupo, ¿no? Y creo que la escuela como catalizador es un lugar, pero también debe trabajarse con la familia. Sí, seguro. Son chicos que vienen de contextos que quizás no están escuchados, no están visibilizados, no están contenidos y bueno, explotan en la escuela. Ujú. Y si bien la escuela es un lugar para trabajar, creo que también tiene que estar acompañado el docente por la casa, ¿no? Porque hay conductas que en la casa también deberían verse y Exacto. contemplarse. En la escuela se debe generar otra situación diferente a la que viven en la casa. Pero también tenemos que hablar y estar en contacto permanente para que ellos nos apoyen. Porque si no, bueno, a lo mejor genera lo que vos estabas diciendo al principio, ese odio, ¿no? Sí, claro, porque mira, quiero invitar a todos los televidentes y todos los que estamos acá, algo que ocurrió también acá en Argentina. Estamos hablando del crimen de Carmen de Patagones, ¿no? Allí donde un niño también, podemos ver el primer video, que un niño, ¿sí? Un adolescente que sufría bullying también en la escuela, un día se cansó, llevó un arma al colegio y empezó a disparar y mató a 3 de sus compañeros. O sea, 5 compañeros heridos, 3 muertos. Y eso, digo, uno por ahí a veces lo ve lejano y dice, bueno, no va a ocurrir, ojalá que no ocurra. Pero ¿cómo podemos detectarlo? Yo creo que justamente esta es la idea. Esa es como la gran pregunta. Para que haya bullying tiene que haber un maltrato sistemático y a lo largo del tiempo. Yo creo que las escuelas tenemos que entrenar a los docentes, a los estudiantes y a las familias para detectar tempranamente y ante el primer conflicto parar la pelota, como se dice, y empezar a dialogar. Digo, a vos como directora me imagino que te pasó de Mirá, tener alumnos que están aislados, o por ahí no, que están aislados, o que no exactamente. quieren saber nada con el grupo, y que el mismo grupo lo lleva a que esta persona, o este niño, o este adolescente se aísle. Tal cual. Como directora, ¿qué Esa haces? es una de las conductas. Porque no puedes obligar a otros niños que El se aislamiento. junten con él si no quieren, no puedes obligarlos.
Tal cual. Primero trabajamos individualmente Sí. y luego con el grupo. Y nosotros creemos que siempre hay que trabajar desde la prevención y la promoción. Nosotros, por ejemplo, con respecto a los límites, trabajamos los códigos de convivencia con los estudiantes. Claro. Entonces, una vez al año hacemos una reunión, hacemos jornadas donde los chicos debaten cuáles son las conductas que son apropiadas para estar en conjunto, cuáles son las conductas que nos permiten generar cierta autonomía y tener mayor responsabilidad, y a partir de ahí generamos el código que intentamos cumplir todos, pero tiene que ver con una concientización y trabajamos no en función de la sanción, sino en función de aquellos valores que Bien. queremos promover. Por ejemplo, uno de ellos es el respeto, Exacto. la dignidad, la responsabilidad, esto de la libertad y para qué, y que nunca puede ser esa libertad usada para dañar a otro. Entonces trabajamos también mucho lo que es el ciberbullying, cuando hay mensajes a través de las Hoy va redes mucho más sociales, por las redes. Claro. tal cual. Entonces esto tiene que ver con la educación. Nosotros creemos que este tipo de problemáticas que son sociales se resuelven con más educación. Esa es Bien, un poco la idea. Yo hoy estaba hablando con el productor, ¿no? Y digo, a mí me tocó, siempre lo voy a, en este caso lo que es bullying lo voy a tomar personal para poder también ayudar y expresar y todo. Sí. Digo, a mí me pasó, estamos hablando 98, ¿no? Cuando uno estaba en la primaria todavía, secundaria 2000, 2001, 2002, no me acuerdo ya cuánto. Pero sí me acuerdo, más en la secundaria, cuando sufría mucho bullying, que en ese momento no se llamaba bullying, eso No. era discriminación, Sí. era... Eso es posterior. Y yo no me olvido más que los directivos del colegio, de la secundaria, decían, el problema es tu hijo. Le decían a mis viejos, el problema es tu hijo. O sea, el que tiene que cambiar, o sea, que todos escuchen, el que tiene que cambiar es tu hijo. Claro. Y vos decías, ¿cómo uno va a cambiar para que lo acepten? O sea, Claro. uno, ¿por qué tiene que estar en esa postura que me acepten como o sea, tengo que cambiar para que me acepten? No, me tienen que aceptar Tal como soy. Exactamente. Tal como No, soy. no puedo constantemente pedir que me acepten. Entonces, hoy, ¿cómo se ve eso? Porque digo, hoy, ¿cómo ayudan los padres o qué le dice el directivo al... Afortunadamente estamos en un paradigma maestro, vamos con los nuevo, maestros también. que es el paradigma de la inclusión, y Ajá. trabajamos con la incorporación de la diversidad. Sí. Entonces, esta es la idea, aprender a convivir con la Sí. diferencia del otro y encontrar en esa diferencia una fuente de fortaleza y de enriquecimiento para todos. Y trabajar en cada situación y en cada institución la conflictividad y los problemas que aparecen. O sea, si yo tengo una situación donde hay un tipo de discriminación, bueno, trabajamos sobre eso. Pero que le decís vos como vos directora, ¿sí? Vos directora de un colegio, vienen los papás. Mi hijo le pasa esto. Primero, mi hijo no quiere juntarse con esas personas porque no se identifica, porque sabe que no va para ningún lado. Se identifica con juntarse, vamos a poner un caso, con otras personas, pero a su vez le hace bullying. Vos como papá, ¿qué les decís? Digo, porque esto es un trabajo entre escuelas y papás. Y familia. Exactamente, hay siempre tres actores. Primero que nada trabajamos individualmente a ver qué le pasa Bien. a esa familia y qué le pasa a ese estudiante, por lo cual no se siente a gusto. Una vez que detectamos cuál puede ser el conflicto, empezamos a trabajar con las distintas partes. Muchas veces puede haber grupos de pares que acosan, molestan, trabajamos con los acosadores que también muchas veces son víctimas de violencia y trabajamos con el grupo. Porque cuando encontramos este tipo de prácticas, lo que tenemos que trabajar es justamente el respeto a la diferencia. Yo puedo disentir, puedo no ser amigo de alguien, pero eso no amerita o no posibilita la agresión. O sea, yo creo que esta es el gran desafío, aprender a convivir con otros, respetando los distintos puntos de vista, las distintas particularidades, y disfrutando incluso de eso. O sea, que lograr esa armonía es un poco el objetivo. El Y tiene objetivo que ver, cuesta, pero va... sin duda, y tiene que ver con instancias de mucho diálogo y, como Sí. dijimos más temprano, con capacitaciones. Bien. Y les Nosotros como sí. observadores, A ver, o sea, eso. como docentes, tenemos que ser grandes observadores y Sí, estar pero a siempre veces en la alerta. digo, a veces también no la pifiás, porque es lo que la otra vez hablamos también cuando tocamos el tema en el programa. Por ahí un maestro tiene 30 alumnos. Y vos decís, Pero te tengo das 30. cuenta, Tenemos Boga, que estar te das encima de cuenta. los 30. Por eso, pero Sí, digo, sí. capaz que se te pasa. Porque No, decís, o tengo o no, es un planteo que yo hago. Digo, por ahí tenés 30 alumnos, ¿no? Sí. Y vos decís, claro, que por ahí se te pasa una cosa, y que vos decís, la verdad que no puedes estar prestando la atención a los 30. No, en todo.
Pero se trabaja todo. en forma en equipo, Bien. como nos comentaba Cecilia. Sí. Entonces, somos 2 o 3 maestros del primer ciclo, los Bien. otros del segundo ciclo, y la escuela tiene que estar identificado, el niño. Entonces, va desde ahí. Todos tenemos que saber Bien. el caso de cada uno. Bien. Entonces nos hacemos parte, todos somos partes de... Y quizás tiene a lo mejor otros hermanos, entonces bueno, vamos a ir trabajando de esa manera para ir comunicándonos qué está pasando en esta familia, ¿has visto algún cambio? ¿Y cómo reacciona? Yo les pregunto siempre un poco desde la ignorancia, porque la verdad es que no sé cómo funciona hoy bien un maestro, cómo es porque la verdad no soy maestro, no estoy en las escuelas, no tengo hijos, o sea, no estoy en eso. Pero, ¿qué hace un maestro o una maestra cuando detecta que hay 1 o 2 chicos que algo pasa? O sea, que no se incorporan, que no se integran, que están callados, que no hablan, que el rendimiento bajó de repente, ¿no? De repente capaz venía con 8, 9 y de repente bajó a 6, 7. ¿Cómo funciona un maestro ahí? ¿Cuál es la...? Primero, si me dejas, Sí, Ani, sí. es desde la vocación. Ajá. Porque ser docente es ser porque lo quiso. Entonces nos siguen sorprendiendo día a día los chicos. Entonces hay que creer en ellos. Bien. Qué lindo. Primero hay que creer en ellos, ¿sí? Y después van a haber emergentes, como vos decís, algo que va a suceder. Inmediatamente, si algo está pasando, nos contactamos con nuestro directivo, se va a iniciar un trabajo en equipo con los docentes especiales, porque tenemos el docente de plástica, de música, de educación física, que también nos ayuda y también ve otra realidad de esa criatura que a lo mejor en el aula de lengua no se integra, pero a lo mejor sí en el de educación física o de música. Somos seres integrales, entonces en algún momento debe de estar bien. Y si no, bueno, vamos a trabajar con la familia, con el gabinete. Contamos con posibilidad de tener gabinetes que antes no. Entonces está psicólogas, asistentes sociales, que van a las escuelas y nos ayudan. Y el diálogo, Goga, permanente es el diálogo con ellos. Qué bueno es el diálogo, ¿no? Y sobre todo esa cosa de comunicación, ¿no? Porque por ahí lo que no pueden expresar, digamos, en casa, por ahí lo pueden expresar en el colegio. Exactamente. Ceci, viene tu parte Aquí y ahora, estoy mira, y vamos a aprender un poco, ¿estás lista? lista? No, me pregunto esto, ¿no? ¿Cómo hacer, tanto los maestros, maestras, las escuelas, los directivos, para que este niño o niña que sufre bullying, pongámosle que utilizamos todos los recursos, como escuela, como maestro, y todavía no pasa nada, o sea, todavía no hay un cambio, todavía ya digo, ¿cómo hago para que este niño o niña, desde la psicología, empiece como a trabajar esa parte del odio, digo, del odio hacia la... Está muy bueno esto que vos preguntas, Goga, porque generalmente estos chicos, más allá de la situación del bullying, empiezan a armar una red de pensamientos que tienen que ver con percibir un mundo amenazante. ¿Sí? Es decir, empiezan de repente a generalizar y estar más alertas a otras situaciones en las que ellos puedan sentirse amenazados. Y esto es lo que empieza a generar la emoción de miedo, y el miedo genera odio. Y esto puede dirigirse, ojo, que tanto hacia afuera como hacia adentro, ¿no? Porque también pueden ser conductas autolesivas que estamos viendo, pero mucho en estos tiempos. Entonces, el chico que agrede es porque encuentra esta forma, ¿no?, de canalizar este miedo. El chico está diciendo que tiene miedo, ¿no? Y esto lo está diciendo a gritos, y cuando llegan a estas situaciones es porque antes han dado muchas señales que no han sido escuchadas, que no han sido registradas, ¿no? Rescato esto de recién que decías vos de hablar, o vos del diálogo, ¿no? ¿Por qué? Porque el acto violento llega a ser acto violento porque no es puesto antes en un símbolo, en una palabra. Porque los chicos no han podido decirlo. Entonces, respondiendo a esto que vos decís, Goga, es muy importante que si el chico no puede decirlo primero, desde ya derivarlo a que haga terapia, ¿no? Que él pueda poner en palabras esto que él siente. Cuando uno puede ponerlo a través de lo simbólico de la palabra o del juego, como decías vos recién, que también está bueno, es decir, él puede canalizar esta angustia y lo podemos ayudar a entender que el mundo no es un lugar amenazante.
que puede haber situaciones puntuales, ¿no?, de bullying, pero que eso no necesariamente implica que siempre vaya a ser así, y mucho menos en todos los contextos, ¿no? Claro. Entonces, es importante en esto sí trabajar desde el colegio. Creo que es fundamental que los chicos hoy entiendan que hay puertas abiertas para hablar, tanto en la escuela como en la casa. Trabajar en el colegio ayudando en esto creo que los gabinetes funcionan súper bien como nexo entre la familia y los docentes, pero además creo que a veces en casos extremos sí es necesario ayudarlo con algún tipo de terapia específica. En Estados Unidos se trabaja mucho con terapia de grupo en esto, ¿no? Porque entre ellos se van ayudando y van comprendiendo y van corriéndose de este lugar de sentirse amenazados. Bien, es muy importante esto que la herida no siga vigente en el interior de una persona. Vos sabés, Porque Goga, cualquier cosa que si la herida está acá, digo, cualquier acción o cualquier cosa que vio se despertó una ira que venía acumulada hace no sé si ustedes años. se acuerdan que hace muchos años, como 20, hubo un caso muy similar que se llamó, que fue en la Columbine, en una universidad que fue también sumamente... Bueno, a partir de eso empezaron a hacerse estudios a ver qué rasgos en común observaban entre todos estos casos. Y si bien ni la raza, ni la edad, ni el contexto sociocultural son determinantes, sí lo que se vio es que el 80% de los chicos era víctima de acoso en el colegio o en la casa. En la casa, en la familia. Y que más del 90% no tenía posibilidad de hablarlo. Si bien antes le había dicho a algún amigo o a alguien esto del acto violento, ¿no? De algo como que voy a hacer un daño, algo así. Y la mayoría de los casos venía casi con un año de estar maquinándolo, de estar pensándolo. Es decir, en un año vos algo tenés que haber registrado en la conducta Algún de emergente chico, tuvo que haber habido. ¿no? Algo. El tema es si nosotros como adultos, y esto es un gran tema, Si porque nos en lugar damos de cuenta. apuntar a los chicos, apuntémonos un poco a nosotros y Sí. preguntémonos si estamos pudiendo mirar a los chicos. Y cuando digo mirar no es, ay, qué lindo que te queda eso, es, che, ¿qué te pasa? ¿Por qué actúas así? ¿Nos damos el tiempo de hablar? Creo que este espacio no está facilitado. ¿Qué pasa? Que acá me lo marca muy bien el productor, ¿no? Me dice, bueno, recordemos también que la familia del chico, estamos hablando de lo de Texas, del asesino, la familia tiene una historia muy conflictiva él de por sí. ¿Qué pasa en las escuelas cuando yo maestro, yo maestra, yo director, yo directora? Sé un caso particular, ¿no? Que hay una familia conflictiva. Estamos hablando cuando se mete, digamos, el tema de robo, el tema de drogas, el tema de, bueno, de todo. Que es víctima este alumno, este menor, es víctima de todo eso. ¿Cómo reacciona? ¿Hay un protocolo? Sí, A ver. sí. Hay un acompañamiento. Ausencia de los padres también. En las escuelas secundarias tenemos gabinetes conformados con trabajadores sociales. ¿Hasta dónde se mete un directivo o una maestra? ¿Hasta Nosotros, dónde? Cuando detectamos una situación de vulneración de derechos, tenemos que abordarlo con la familia. Cuando vemos que la respuesta es insuficiente o no hay respuesta, tenemos que hacer la denuncia correspondiente en la fiscalía. Y ya ese caso que se un maestro o un judicializa. directivo puede denunciar. Sí, por supuesto. Sí. Tenemos Bien. la obligación como tiene funcionarios obligación. públicos. Sí, cuando observamos vulneración de derechos y no hay respuesta. Por supuesto que en general en las escuelas, cuando hay un abordaje en red, hay generalmente cambios y los cambios son positivos y hay un acompañamiento de la institución a lo largo de la trayectoria educativa de ese estudiante. Pero si no vemos la respuesta positiva, estamos obligados a denunciar. Por eso es tan importante también el programa que tenemos de ESI, Totalmente. de poder trabajarlo transversalmente, todo el año, continuo. Pero la idea es y bueno, evitar justamente exacto. esto, trabajando Llegar ahí. desde la educación y desde estrategias preventivas y promocionales todo el tiempo. Y yo creo que fundamentalmente es trabajar sacando al estudiante de la posición de víctima y llevándola a la posición de protagonista. Bien. Cuando ellos pueden formar parte o de un elenco de teatro o de una clase o dar ellos mismos un taller de buen trato o de prevención a sus compañeros, yo creo que ahí se empieza a generar una conducta y una internalización de cuáles son las pautas adecuadas para vincularnos con el otro. Y sobre todo, bueno, dar estos espacios de escucha y cuando detectamos o en una conducta o en un comentario o en una práctica u observamos en un recreo un comportamiento donde hay aislamiento y podemos intervenir, yo creo que ahí se revierte automáticamente este proceso y la escuela ejerce este rol fundamental que es socializador, que es enseñar
enseñarnos a convivir con el otro. Que este es el rol de la escuela fundamental. Fundamental, ¿no? Y también qué responsabilidad esta, ¿no? Bueno, veo que algo está sucediendo en la casa del niño y me tengo que involucrar. Por supuesto, tengo la obligación, como dijiste, la obligación de involucrarme, hacer la denuncia y luego esperar el resultado de la justicia, porque no nos queda otra que esperar. Pero en general las escuelas acompañan y colaboran con la familia, porque en esto es ser corresponsables con la familia de esta educación. De la educación claro, integral, tal cual. seguro. Y en general, muchas veces lo que detectamos es a veces la falta de información de esta familia o la falta de recursos, entonces es la escuela la que ayuda y colabora a que esta familia encuentre los recursos o emocionales o económicos o sociales para salir adelante. O a veces nunca los encuentra esta familia. Y a veces hay que recurrir directamente a que, tenés que, el niño o niña tiene que desvincularse de esa familia para llevar a otro lugar. No, porque a veces ni siquiera la familia puede, ni siquiera puedes solucionar ese caso, esa cosa de acompañar al niño, niña. Claro, porque digamos, una de las obligaciones del Estado es velar por la salud emocional Totalmente. y física de los menores. Integral. Claro, integral. Entonces, si la familia no puede hacerlo, bueno, seguro. hacerse cargo del Estado. ¿Y seguro. como maestra les pasó eso? De un caso donde tienen que recurrir a la justicia, tengan que recurrir a... Cuando era muy joven, en mis comienzos, tuvimos que recurrir a la justicia. Sí. Sí, porque era una situación de violencia hacia los niños, primer grado. Y tuvimos que trabajar directamente, hacer la denuncia correspondiente. Son largos los pasos por ahí, hay mucha burocracia por ahí pero los tenemos que hacer, tenemos que llegar. tener esa constancia, Mucha esa burocracia paciencia. Y porque, por ejemplo, para que llegue a determinar a lo mejor el juez que ese niño debe ser sacado de su seno familiar y colocarlo en algún hogar o la DINAF que se haga cargo, tiene que haber una serie de pasos y de procesos para que puedan realizarlo. Bien. También hablaste de LESI, ¿no? De la educación sexual integral, ¿no? Es muy importante la educación Pero no sexual. está en todas las escuelas. Está en todas las escuelas. Sí, está en todas las escuelas, pero no todas las escuelas se animan a darlo. ¿No? Estamos Eso es lo que nos obligadas, dijeron acá. y por suerte está el financiamiento, están los talleristas. Digo, hay una realidad también que hay muchos padres también que están en contra de que se... Pero que como... ¿Qué pasa? Por eso lo traigo acá. Es un contenido transversal que damos Bien. todas las escuelas. Y bueno, tiene realmente un impacto muy, muy positivo en la conducta de los estudiantes y sobre todo en la incorporación de estas nuevas formas de expresar la afectividad. Nosotros trabajamos la prevención del bullying justamente a través del espacio de la ESI. Claro. ¿Qué pasa por eso lo traje acá, ¿no? Y me corrijo, ¿no? Porque es cierto que en todas las escuelas debe darse. Pero ¿qué pasa con aquellos padres? Esto es lo que quería ir. A esto, aquellos padres que no están de acuerdo con esto. Dicen, la verdad que no quiero que se le dé educación sexual. Mira, nosotros les... Lo traigo acá porque también me parece importante. Digo, nosotros les avisamos a los papás que en realidad ya no hay que ni notificarlos, porque como es ley, es como tenemos que dar todo lo demás, es nuestra currícula. Entonces les decimos, y es más, los papás se suman ahora. Tenemos papás psicólogos que nos han acompañado, nos han dado charlas. Creo que se está revirtiendo. Sí. Bien. Y en buena hora, porque es el espacio donde los chicos se sienten contenidos. Claro. Maestra de séptimo, sexto, imagínate las dudas que tienen. Claro. Entonces se hace el buzón donde ellos escriben cómo se sienten o lo que quieren llegar a saber. Nosotros después lo llevamos con mucha seriedad, es individual, anónimo. La profesional se prepara, les contesta. No. Yo creo que esa situación se va afortunadamente... Se va mejorando. Totalmente. Se va mejorando y eso es lo importante. También hay un espacio que es el taller para familias donde muchas familias o papás consultan sobre cuáles son los contenidos, se les explica. Y bueno, cuando se aclaran las dudas, en general lo que hay es apoyo. ¿Qué pasa cuando te dicen no quiero? A vos como director te dice, la verdad no quiero que se le explique a mi hijo o mi hija nada. Es un contenido transversal. ¿Qué le decimos al papá? Estamos obligados a darlo. Y la verdad que todo lo que se enseña tiene que ver con mejorar la salud calidad integral de vida.
Bien, pero por ejemplo, yo no quiero que asista esto, como papá, ¿puedo hacer esto o no? Es que son contenidos transversales, Bien. o sea, no tendría que venir a la Explícame escuela. desde mi ignorancia. Claro. No tendría que venir a la escuela Lo ese tenés que estudiante. llevar. Lo tengo claro. Y lo tenemos que No, está ayudar, bueno, está tenemos bueno. que ayudar y asesorar a esa familia para que observe, les mostramos los contenidos, les Perfecto. mostramos los Claro. fundamentos Podemos científicos, invitarlo también a ese podemos día, invitarlo a que a asista. participar, Eso y el me- taller justamente les permite aclarar todas las dudas. Eso me parece bueno, porque a veces la resistencia viene Claro, de la del- mano de la ignorancia. Totalmente. Porque no saber de saben, qué se les van a no hablar. saben. Y Total. venimos todavía, creo que estamos en transición. En muchos temas venimos todavía del de eso no se habla, en muchos Sí, temas. claro, Y un entonces tabú a veces que- hay miedo de decir, ay, ¿de qué le van a decir a Sí, mi hijo? ¿no? O sea, Entonces, Cuando nosotros blanqueamos o ponemos las cartas sobre la Claro. mesa y le decimos de esto se va a hablar, Exactamente. Exacto. entonces Ujú, como se que ellos quedan también se chiquitos. sienten acompañados. Porque a veces a los papás tampoco les es muy fácil No. tocar esos temas, más en una situación donde todo el mundo tiene el celular más cerca que el hijo para charlar. No, y lo importante de la educación también para detectar, digo, ¿por qué traje a esto? ¿No? Porque digo, cuando uno habla de violencia en la familia también tenemos que hablar de abuso, digamos. También existen, ¿no? Niños, niñas abusados por, que el abuso es intrafamiliar, ¿no? Y decís, ¿cómo se puede expresar? Muchas veces intrafamiliar. Entonces, ¿cómo se puede expresar esto? Generalmente, No digo a través de esto, a de la- través de los Claro. talleres Sí, aparece el relato, Se empieza como a reflejar. tal Sí. cual, aparece el relato y si no, vemos las conductas. Y a partir de las conductas hay siempre un acompañamiento, una indagación, pero bueno, generalmente el espacio de la educación sexual Sí. integral Ayuda da a lugar poner- a poner en palabras Palabras. situaciones que se Perfecto. viven en el Claro. hogar como muy angustiantes y Ujú. como secretos y bueno, en esos espacios normalmente Claro. Y Porque ven, quizás a lo se mejor ellos ven visibilizan. que es normal esa situación dentro de la familia y bueno, compartiendo, debatiendo en el aula, como que dice, esto me parece que no es tan así. Bien. Entonces, bueno, uno va... Me encanta tenerlas, me encanta porque hay muchas dudas, acá me está diciendo la producción, muchas dudas que llegan por WhatsApp, muchas dudas, y está bueno eso también, ¿no? Porque también como hablamos de esto, por ahí hay padres que dicen, no, bueno, a ver, el niño tiene que aprender esto, es obligación también que el niño o niña aprenda de esto, porque hay muchos papás, mamás, ¿no? Que la primera dice, no quiero que se le diga nada, no quiero que nada, eso Sí. se lo explico yo, esto se lo explico yo, ¿viste? Que también por ahí están, entonces bueno, está buenísimo lo que me están diciendo. Ceci. Sí, me parece importante esto, que escuchemos a los chicos víctimas de bullying, porque hay muchos papás que hasta el día de hoy les dicen, no, bueno, lo que pasa es que vos sos a lo mejor muy sensible, no te preocupás mucho, que hay que escucharlo, sobre todo estar atentos a conductas como aislarse, por ahí manifestar alguna conducta violenta, es decir, creo que esto que decía yo recién, ¿no? Que nos abramos a mirarlos desde todos los aspectos y cualquier cosa que nos llame la atención como papás, bueno, corroborar si en la escuela también se da, ¿no? Perfecto. Otra de las cosas que voy a traer acá a debate y de verdad muchas gracias por venir y sacarnos todas las dudas, ¿no? También, y que tienen la voz, educadoras sexuales, dicen, no, educadoras, se me mezcló todo acá. Hiciste una síntesis. Una síntesis de cosas, mira. ¿Qué pasa con el tema de las armas? ¿A dónde voy? ¿A dónde apunto? ¿Se revisa al alumno o la alumna antes de llegar al colegio? O sea, cuando va llegando al colegio, por si llega a tener algo. No. ¿Creen que debería suceder esto? No. Las escucho. No, nosotros creemos que cuando hay educación puede haber alguna situación donde justamente, bueno, se actúa según el protocolo. Nosotros cuando detectamos algún tipo de situación, activamos un protocolo que está establecido en la Dirección General de Escuelas, pero yo creo que con las situaciones habituales y con el diálogo se hace innecesario esto de revisar a los estudiantes. De hecho, es totalmente desaconsejado. Claro. Bien. Generalmente nosotros lo que instamos es a que los estudiantes tomen las conductas o las precauciones necesarias como para nunca llegar a esto. Incluso cuando se pierde algo en la escuela, evitamos llegar a eso. Y quizás, después de una larga reflexión, los mismos estudiantes pueden decidir revisarse ellos mismos sus pertenencias, pero de ninguna manera nosotros podemos revisarlos, intimidarlos, y no creo que sea necesario, al contrario, creo que es una conducta hasta violenta. Bien. Sería parte se de la violencia apuesta institucional. siempre al diálogo. Bien. Exactamente. Con- Y a la con los- promoción de conductas saludables. Exacto, Y- exacto. A la y del buen trato. convivencia, A la estar con el convivencia, otro. claro.
Nosotros con Establecer los relaciones de confianza, justamente. Si nos tenemos que revisar todo el tiempo, lo que estamos promoviendo es la desconfianza. Claro. Ceci, ¿cuándo me doy cuenta, no? Yo, niña, me doy cuenta de que el cuchillo es un arma y que puedo dañar a alguien, que el arma es real, esa arma, ¿entendés? Que por ahí utiliza, por ejemplo, no sé, o que está en casa, vamos a decirlo. Sí, sí. Que con eso puedo matar, con eso puedo dañar al otro. Sí. ¿Me entendés, Sí, Cecilia? totalmente. Desde que somos muy chicos. Sí. Y esto empiezan los papás. Cuando te dicen, cuidado, no agarres eso que te podés quemar, que te podés lastimar. Empieza a formarse en el cerebro un área que se llama de los cuidados, primero personales y después hacia el otro. A partir de, te diría, desde que el chico empieza a hablar, a entender, desde el año, ¿no? Ya empieza a entender que eso es peligroso porque me causa daño. ¿Pero por qué entiendo que me causa daño? Porque veo la reacción de mis papás que me dicen, no, cuidado, y se asustan o me retan, ¿no? Entonces empiezan a hilar esto de que esta acción genera una desesperación en el otro. Eso es desde chicos. Ahora, ¿cuándo empiezan a entender que esto lo puedo utilizar para canalizarme mi bronca? Y esto es difícil porque esto se logra a partir del desarrollo, evolución total del cerebro, que es entre los 18 y los 25 años. Claro. Por eso muchas veces vemos, fíjate, si vos ves en la edad, más o menos de todos estos casos, rondan esa edad, ¿no? Porque hay una dificultad de controlar el impulso, ¿no? Entonces, no está esta posibilidad de decir, no, a ver, si yo hago esto, puedo dañar a un niño, puedo dañar una familia, puedo causar sufrimiento. No existe la posibilidad de pensarlo como tal, sino como la posibilidad de canalizar mi atención. Es decir, mi bronca justifica la bronca o la lástima de todos ustedes, o el llanto de todos ustedes, ¿no? Hablamos de chicos. Primero tenemos que distinguir dos casos. Pueden ser chicos con alguna patología mental, que su patología haga que ellos no comprendan esto del daño, o de chicos que sí lo comprenden, pero aún así lo utilizan para que el sufrimiento de los demás valga todo lo que yo he sufrido, ¿no? Pero sí desde chicos entendemos que un arma y un cuchillo dañan, lastiman y hacen sufrir al otro, ¿no? Te diría que a partir desde el año. Y hay una cuestión de visibilizar y de poder, esa cosa de que siempre me mantuve yo, chico, chica, que sufrí bullying. Sí. Siempre me mantuve al margen, siempre me mantuve, y ahora tengo como el poder, y ahora tengo, y acá estoy, mando yo ahora, y quién se hace el bravo, o sea, esa cosa de... ¿Puede haber? Puede haber eso, sí, puede ser en parte eso, pero puede ser en parte de ahora vas a sufrir todo lo que yo sufrí. ¿Sí? Bien, Es decir, bien. porque generalmente la mayoría de los casos son chicos que vienen de años de transitar esto, de callarlo. Entonces, esta es la gotita que de repente colmó el vaso y el chico explotó y un día era calladito, era muy aislado y de repente vino a hacer esto. Esto que vos decís, el arma es poder, desde ya que es poder, pero además del poder de yo voy, ahora mando yo, es también ahora vas a sufrir todo lo que yo sufrí, todo lo que yo callé. Y no solamente vos, toda tu familia también. Claro, ¿no? y con eso se logra calmar, sanar. Gracias, vos. No, desde ya que no se logra sanar, porque no es la vía. ¿no? Claro. Es decir, bueno, desafortunadamente en estos casos los chicos son abatidos, pero muchos de los que están hoy en prisión a consecuencia de esto, justamente veía la otra vez que le hacían en relación con esto, un reportaje a uno de los que están, y él decía, yo merezco todo esto, ¿no? Como que él en prisión recapacitó. Pero no es, desde ya que no es la forma, ¿no? De acuerdo si hay patología o no, el chico mental o no, el chico podrá visibilizarlo. Pero no es la forma. No es la forma, es una ira que se da momentáneamente. Exacto, ¿no? es una explosión, es lo que yo digo, es el acto que no Igualmente, tiene palabra. Antes de llegar a eso hay muchas instancias, hay que trabajar mucho la empatía. Bien. Y esto se trabaja desde lo lúdico, lo recreativo y sobre todo con talleres de formación. Y ahí volvemos a insistir la importancia de trabajar en la prevención del bullying con talleres de reflexión, con talleres de acción, con talleres, por ejemplo, nosotros implementamos talleres donde los chicos se transforman en productores y arman campañas para trabajar estas temáticas dentro de la escuela. Qué lindo eso y me encanta. Y me encanta escucharlas. No, me encanta que tengo que cerrar. Si querés decir o no decir. No, esto de que es lo que vos decís, ¿no? Para llegar al acto es porque no se puso antes en palabra, y para poner en palabra hay que trabajar mucho en el manejo y el control emocional. Y volvemos a esto, ¿no? Volver a trabajar, a enseñar cómo canalizar y controlar la emoción. Eso sobre todo. Admiro muchísimo el trabajo que hacen, les quiero decir. Admiro muchísimo.
La verdad es que yo siempre digo que tengo muy arriba al maestro, la maestra. Es un gran labor, porque no es solamente un trabajo, entender que agarro el trabajo y me voy, sino involucrarse. ¿Y cuánto cuesta hoy que la sociedad se involucre para con el otro? Entonces, de verdad, las felicito. Y acá hay 3 personas, pero que representan a todas las maestras y los maestros de nuestra provincia, de nuestra Argentina. Y de verdad, felicitarlas por el gran trabajo que hacen todos los días de su vida. Y es muy sacrificado también esto, es muy sacrificado porque, vuelvo a decir, en una sociedad que cada vez se individualiza más y está más alejada, ustedes se involucran. Así que desde ya muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. ustedes. Muchas gracias. Nos despedimos hasta el próximo, hasta mañana el próximo, hasta mañana, por favor. Gracias por estar como siempre. Buenas noches, chao.